Bienvenidos a Cruce Palabras por Telesur. Soy Luis Hernández Navarro y para hablar sobre la pederastía clerical en México está con nosotros un gran especialista, amigo de este programa y de Telesur, Bernardo Barranco. Bernardo conduce varios programas de radio, de televisión sobre cuestiones religiosas, escribe regularmente en La Jornada y en otros medios sobre este asunto, también sobre cuestiones electorales que conoce muy bien. Pocos especialistas en América Latina sobre la cuestión religiosa como Bernardo, que está aquí para hablar sobre su último libro, Depredadores Sagrados. Bernardo, muchas gracias por estar con nosotros. Luis, para mí es un placer estar acá y gracias por hablar del libro ante tu auditorio. Tremendo título, ¿no? Depredadores Sagrados. O sea, estamos hablando de chacales, hienas, buitres, investidos en el halo de la santidad. O sea, pareciera que es un oxímoron, ¿no? El del título. Pues el título está inspirado en Marcial Maciel, ¿no? Ajá. Es decir, Marcial Maciel es una persona que tiene una investidura de un hombre santo, recto, sabio, ¿no? Pero que en realidad tiene una doble vida o una triple vida, ¿no? Por lo tanto, entonces de ahí viene esta expresión, porque viola a cientos de niños, tiene mujer, tiene sus hijos, tiene una doble vida, es un hombre querido por el Papa, por el Vaticano, un hombre de poder entre las élites, ¿no? Un perverso, un tipo totalmente patológico, ¿no? Donde no tenía cabida en ninguno de esos mundos que él construyó, y lo único que estaba en medio de todo de estos triángulos existenciales era la perversidad con la que él se movía, de tal suerte que sí, el título es provocador, pero tiene a un inspirador que es el desgraciadísimo de Marcial Maciel. Los legionarios de Cristo, los millonarios de Cristo, así como tú los has llamado en algún momento, así a propósito de la teología de la prosperidad. Así es. El libro, Bernardo, combina testimonios personales muy duros, con reflexiones académicas, con una visión también desde dentro de la Iglesia Católica, pero también evangélica. ¿Cómo lo hiciste para articular ese concierto a tantas voces? Mira, el tema es que se ha escrito mucho ya sobre pederastia, pero la mayor parte son artículos periodísticos, ensayos académicos, y están muy marcados por el momento. También es cierto que el tema de la pederastia a nivel internacional está como decayendo, ¿no? Ya no tiene el impacto que tuvo hace 10, 15 años. Entonces sí hacía falta hacer como una especie de recuento de lo que está pasando, y paradójicamente el título es desmacielizar el tema de la pederastia en México, ¿no? ¿Por qué? Porque lo de Maciel ya está muy gastado, ¿no? Ya no hay más, digamos, perversidad que encontrar de la que ya se ha encontrado. Y sin embargo el tema sigue muy vigente. El propio episcopado mexicano hace un año declaró que había 152 curas que habían sido retirados de su cargo por cuestiones de abuso sexual a menores. El cardenal Norberto Rivera, antes de salir, dijo que había 16 que había puesto curas, que había puesto a Roma. Bueno, ¿quiénes son? ¿Dónde están? ¿Tienen un juicio penal? ¿En qué parroquias? ¿En qué diócesis? No sabemos nada. Y sigue entonces, por lo tanto, la opacidad. Entonces el libro responde a eso desde diferentes ángulos, hacer una especie como de radiografía. ¿Dónde está hoy esta dimensión de los depredadores en un México actual, en un México contemporáneo, con nuevos temas? De salir, digamos, de la denuncia, de la queja, ¿no? Y tratar de hacer propuestas de cómo
cómo enfrentar este tema. En este arcoíris de testimonios y reflexiones, hay uno que a mí me llama mucho la atención, el de Cristina Sara, ¿no? Esta mujer que viene del mundo del poder regiomontano, ha estado aquí con nosotros en algún programa, 1 o 2 programas, que hace una pregunta tremenda. Dice, ¿cómo es posible que después de tantos escándalos y de tantos abusos demostrados de Marcial Macié, los millonarios, los ricos de Nuevo León sigan mandando a sus hijos a sus escuelas? Así es. ¿No? Y sigan teniendo preponderancia entre las élites económicas, además. Ajá. Llámese los Slim, los grandes empresarios. A mí me fascinó también este texto, porque es una pregunta pues muy obvia, ¿no? Entra en crisis los legionarios, su fundador es señalado y los colegios siguen rebosantes. Y la respuesta, porque además la metodología que usa ella, se va a entrevistar a los familiares, a los padres que envían a los hijos. Claro, es un sector muy alto. Y descubre algo que a mí me dejó sorprendido como respuesta. ¿Cuál es la respuesta de Salinas que encuentra? Que son colegios como espacios de agregación social. Es un espacio de ricos. Entonces no importa el nivel académico, no importa la reputación, no importa el peligro con el cual sus hijos estén allí, lo que importa es que es un lugar donde están los ricos, donde quieren que sus hijos también estén. ¿Por qué? Porque son lugares donde van creciendo, se van armando las amistades, los amores, las relaciones, como si estuviéramos en la Edad Media. Es verdaderamente sorprendente la respuesta que encontró Cristina, ¿no? El espacio de agregación social. Tu prólogo, Bernardo, ordena muy claramente los ejes para pensar el problema, ¿no? Habla de la institución eclesial, habla de las relaciones de poder y lo que significan dentro de esa misma institución, pero también fuera de ella. Habla del asunto del patriarcado. ¿Cómo es que conceptualizaste tú esto? Y todo esto lo combinas además con la forma en la que durante las últimas décadas la Iglesia Católica ha venido enfrentando el reto, lo que dijo Ratzinger, lo que ha dicho el actual Papa, en fin, pero ¿por qué estas claves, por qué estos ejes son los pertinentes para ti? Porque me parecía muy importante historizar el tema de la pederastia. El tema de la pederastia tiene como diferentes etapas. Una primera etapa es la de los heroicos, valientes denunciantes que se enfrentaban a todo. José Barba, que tú señalas y además presentas con una gran generosidad, ¿no? Y José Barba, junto con otros, van solos contra el mundo. Tienen encima al Vaticano, a los medios, a la propia Legión de Cristo, a los empresarios, ¿no? Cuando se presentan en CNI, Canal 40, en 1997, los empresarios hacen un boicot al canal, a ese momento de aquel lejano Ciro Gómez Leiva, ¿no? En el año 97. Entonces, tienes ahí entonces un primer momento de heroicidad de las víctimas. Luego tienes el boom mediático, que es una segunda gran etapa. Gracias al Boston Globe, en 2002, periodismo de investigación saca a relucir, lo documenta, se arma un escándalo, la iglesia tiembla, pero no solamente en Estados Unidos, después empieza en Bélgica, en Alemania, en Brasil, en Chile, se expande y se convierte en una crisis planetaria para la iglesia, solamente comparable con la crisis de la Reforma en el siglo XVI. Tiembla, la autoridad moral de la iglesia se desploma, hay caídas de católicos en Estados Unidos, en muchos lados. Y de financiamiento, dices tú. Y por supuesto, la crisis actual del Vaticano se debe también a esta salida. Pero mediáticamente se conforma un fenómeno, es decir, la pederastia se convierte en mercancía y se genera todo, podríamos llamar un género de pederastia, ¿no?
¿no? Las víctimas, el dolor de ellas, sus testimonios, ¿no? El papel de la iglesia, entonces se crean películas. Incluso una película gana el Oscar, documentales, series de televisión, montajes, en fin, se crea toda una industria porque es algo que, y después viene un vaciamiento, se ha desgastado esa fórmula. Y estamos en un momento diferente, estamos en un momento en donde lo que vale es, uno, la presencia de la sociedad civil, la pujanza de una sociedad civil, que generalmente en los países se ha dado con las víctimas que se han articulado entre sí y han generado organizaciones de la sociedad civil, como en Chile, que son muy fuertes, y dos, la intervención del Estado. Es decir, de nada sirve las condenas y los castigos canónigos, que son de risa, ¿no? Te encuentran una falla grave y te sacan de la iglesia, punto, ¿no? Ni siquiera te excomulgan como Hidalgo, simplemente quedas fuera de condición laical. Estaríamos nosotros condenados, somos laicos, yo sería un laico católico, esa sería la condena que recibiría un sacerdote a una situación normal. Pero los estados lo que están haciendo en algunos países, están atrayendo los casos y están aplicando todo el rigor de la investigación, ¿no? Y están aplicando sanciones severas. Entonces estamos en un momento diferente, estamos en un momento importante como en Chile. En Chile el Estado, por la presión social, se ha convertido en un Estado que interviene de manera, incluso no necesita ni siquiera, requiere de que haya una demanda, atrae el caso y ¡pum!, le cae. Que no allanó los archivos del episcopado, del arzobispado en Santiago, ¿no? Si tiene todo el poder. En México estamos muy lejos, en la mayor parte de los países católicos. ¿Por qué? Porque la iglesia tiene mucho peso político. El mismo presidente López Obrador dijo, yo con la iglesia no me meto. Claro, hay una lógica política, pero por otro lado está el tema de los derechos de la infancia, ¿no? Están, es decir, los infantes están en peligro y el Estado tiene la obligación de entrar y protegerlo. Entonces es como una situación de entrampe. Pero si tú quieres, el momento actual clave es, por un lado, una sociedad civil fuerte, uno, y dos, un Estado que atraiga y que intervenga de manera decidida en el tema de la pederastia. ¿Te parece, Bernardo, si vamos a una pequeña pausa? Perfecto. Amigos, amigas, volvemos en muy breves instantes. Ya de regreso en este cruce de palabras, conversando con Bernardo Barranco, economista, maestro en estudios de las religiones, una autoridad latinoamericana, diría mundial, no exagero, en todo lo que tiene que ver con las religiones hoy en día. Y estamos conversando sobre su último libro, Depredadores Sagrados, Pederastía Clerical en México. Una de las cosas que se señala en el libro, Bernardo, es cómo la Iglesia Católica ha construido relaciones de complicidad con los curas pederastas, y un ejemplo emblemático de ellas es el de Norberto Rivera. Y ahí Mónica Uribe, ¿no?, nos cuenta quién es este personaje. Tú lo has contado también, ¿no? Un personaje de origen indígena que se castellanizó hasta muy mayor, pero que después le gustaba comer con vinos Petrus y con grandes reservas. De 2.500 pesos que podemos dar, de $100, ¿no? Para empezar, para arriba, sí, de sus comidas de diario, ¿no? Como parte de sus votos de pobreza, me imagino. Pero que es un personaje poderosísimo, fue arzobispo de la Ciudad de México, ¿no? ¿Cómo explicarnos este poder de estos personajes? ¿Cómo es que su feligresía se lo permite? ¿Cómo es que las instituciones del Estado mexicano las aceptan? ¿Se vuelven sus grandes amigos? Sí, no, es un conjunto de situaciones. Norberto Rivera, en el caso de Norberto Rivera, él es discípulo de Marcial Maciel,
Marcial Maciel fue su mentor. Él lo saca de una pequeña diócesis de Tehuacán, que es una diócesis de corte rural, y lo eleva a la Ciudad de México, que es la arquidiócesis primada, la primera, la más grande, y ahí se da esa red de complicidades. Todos los contactos que tenían los legionarios y Maciel pasan al cardenal, y el cardenal se vuelve a la vez en un protector, entre ellos está. A nivel mundial hay muchos casos parecidos. Hay un caso que me llamó muchísimo la atención, porque trasciende a los papas, y es el caso de McCarrick, que está en el libro, que es un cardenal, Theodore McCarrick, es un cardenal de Washington, amado en Roma porque traía mucho dinero, ¿no? Recolectaba y campañas para los niños en África y los niños en Asia y acá y allá. Y en una de las visitas, un enemigo del Papa Francisco, de ultraderecha, le reprocha que está protegiendo a un pederasta. Francisco dice, a ver, no entiendo muy bien, por favor, y hay una carta muy dura, y él manda a hacer una investigación de Estado Vaticano, lee al secretario de Estado. Y entonces es un documento de más de 25,000 páginas, que salió a mediados del año pasado, y narra la complicidad de todos los actores religiosos en el ascenso de este personaje. Cuando iba a ser cardenal originalmente para Nueva York, obispos cercanos, gente cercana, recomiendan no hacerlo porque tiene antecedentes de homosexualidad y tener relaciones sexuales con jovencitos seminaristas. Entonces no acepta Juan Pablo II, y ya no lo nombra en Nueva York, sino lo nombra en Washington. Y él tenía la tesis de que era ataques, ¿no?, contra la iglesia, como había en Polonia, ¿no?, desprestigiar, y lo encumbra este señor. Después Benedicto XVI lo consiente porque es un hombre muy activo, el lobby, muy cercano a los demócratas. Benedicto XVI era más cercano a los republicanos, era un equilibrio, traía mucho dinero y tal, y lo consiente. Hasta el Papa Francisco. Sí, estamos hablando de un personaje que es apoyado por 3 papas, ¿no?, y por toda la estructura, cuando era un verdadero sinvergüenza este tipo, en términos de moralidad sexual, una especie de Maciel, doble, triple vida, perversidades, etcétera. No, se iba con sus jovencitos y los paseaba por el mundo, alquilaba yates, en fin, una serie de cosas que no te puedes imaginar. Miembro de la iglesia que rompe con todos los principios morales de la iglesia. Entonces, estos casos son los casos que recién a través de los medios, a través de nuevas redes, de nuevos canales, se están descubriendo, pero que probablemente siempre han existido al interior de la iglesia. Y ahí nos vamos con Foucault, ¿no?, donde el problema de la perversidad sexual no solamente es un problema de cierta orientación, es un tema de poder. Entonces, todos estos personajes, cuando hablas de Norberto Rivera y estos, son hombres de poder, que se sienten por encima de los demás. Entonces, ahí hay una especie de bache o un área de investigación muy importante entre sexualidad, religiosidad y poder. El libro se pregunta también si este problema de la pederastía está localizado exclusivamente en la Iglesia Católica o se hace extensiva también hacia el mundo, en este caso específico del protestantismo. Y lo aborda. Y una de las tesis que tú planteas en tu presentación, porque está desarrollada en el libro, es cómo en estas iglesias y en estas denominaciones hay una especie de pacto de silencio, de ocultar este tipo de aberraciones para no dañar la institución. Como si decir la verdad fuera un ataque a la institución. Sí, totalmente, sí. El artículo, muy bien escrito por un gran especialista, Leopoldo Cervantes,
él lo que señala ahí es efectivamente lo mismo que pasa en la Iglesia Católica, pasa en las otras iglesias. Pero claro, el foco está puesto en la Iglesia Católica, más bien los reflectores están ahí, pero hay igualmente conductas muy inadecuadas. Y rompe también con otra tesis, que es la tesis del celibato. Porque muchas dicen, es que tengan vida sexual, que se les permita para que no sean... El tema no es ese, el tema es que muchos pastores que tienen pareja, incluso en algunas iglesias evangélicas, hasta 2 parejas, ¿no? El tema persiste, y es ahí donde volvemos al tema de Foucault, del poder, ¿no? La subordinación, que la teóloga en el primer capítulo, Ruth, lo que señala es una tesis feminista en donde hay una especie como de masculinidad sagrada, ¿no? Es decir, el pastor, el cura, el clérigo, es el dueño o es el conductor de tu alma, de tu espiritualidad, es dueño de tu alma y por lo tanto también de tu cuerpo. Entonces es capaz de hacer de tu alma lo que él quiera, pero también es capaz de hacer de tu cuerpo lo que él quiera. Entonces muy interesante ver, y ahí yo creo que ahí hay un área, pues sí, de investigación, de análisis muy profundo, porque se rompe ese paradigma del celibato y también se rompe el paradigma de la homosexualidad, porque la mayor parte de estos depredadores sagrados no son homosexuales, son heterosexuales, aparentemente, ¿no? Entonces, pues sí, estamos frente a otro momento, ¿no? Ya no la víctima, la iglesia que oculta, que es malosa y que es, sino creo que, y ahí es donde quisiera que el libro apuntara, ir más allá. Bernardo, hablas también cómo ha enfrentado la Iglesia Católica el problema de la pederastía, cómo Ratzinger responsabiliza a la revolución sexual del 68 de la contaminación eclesial, ¿no? Y cómo el Papa Francisco, a pesar de sus declaraciones o de sus buenas intenciones, no ha tenido la energía o la fuerza para poner eso realmente en el centro de la agenda. Incluso ignora las denuncias originales en Chile, ¿no? De los que ya nos estuviste hablando, aunque después resultó que esas denuncias que se habían dicho que eran mentira, pues resultaron ser verdad, ¿no? Sí, totalmente. ¿Tú dirías que esto constituye un desfase muy grande de la jerarquía de la Iglesia Católica con respecto al mundo real? Yo diría que la narrativa de la Iglesia Católica fracasó rotundamente. Primero era de negación, ¿no? Después era de chantaje, después de culpabilizar a las víctimas, ¿no? Que querían dañar la iglesia, que querían afectar a los principios, etcétera. Después negociación. Y hasta hace muy poco con el Papa Francisco de una aceptación más global, más estructural. Pero han pasado 20 años y la Iglesia no solamente no convence, sino genera la suspicacia estructural, histórica, de que la Iglesia nos está mintiendo a la sociedad. Por eso, en el caso chileno, que es muy importante que lo señales, ahí hay una gran mentira de toda la Iglesia. Cuando va el Papa y le dicen de manera banquetera a los periodistas, ¿y qué pasa con estos curas? Y él dice, ¿cuáles curas? Pues son dichos, a mí pruebas, ¿no? Y se arma todo un escándalo, la sociedad se siente indignada, presiona a la sociedad, y el Papa ya en Roma, diciendo, pues, ¿qué dije? ¿O qué pasó? Entonces manda a hacer una investigación con Chicluna, que está 2 meses en Chile, y le dice, Santo Padre, la gente tiene razón. Aquí hay una complicidad de los obispos, de las estructuras, los colegios, las parroquias, que están protegiendo a los pederastas. Y hay varias generaciones, sobre todo en el caso de este gran pederasta chileno, que es el Maciel, digamos, de Chile. Y el Papa manda a llamar a toda la iglesia y le dice, ¿pero qué pasó? No me digan nada, les pido un día de silencio. Los puso a todos sentaditos en la Capilla Sixtina, que no hablaran y en silencio, y que todos renunciaron. Eso fue en mayo del 2019.
Sí, 2019. Quedan fuera, ¿no? Y después el Papa va seleccionando y va admitiendo, etcétera. ¿Qué nos dice eso? Que hay una narrativa, incluso interna, de la propia Iglesia, que está fallida, que hay inercias muy grandes en la cual la Iglesia, en el fondo, como estamos viendo en el caso de México, no quiere entrarle al tema, lo evade. Y creo que es uno de los más grandes errores, tan grande como el PAN ahora que recibió a Vox, a un grupo de ultraderechas, es de esa magnitud. Bernardo, hemos visto cómo en los últimos años surgió un movimiento como el de Me Too, de denuncias de fundamentalmente mujeres abusadas por hombres poderosos, ¿no?, para conseguir trabajo, para hacer valer su posición. ¿Tú dirías que estas denuncias de estos héroes que señalaron a Maciel, como José Barba, como tantos otros, es un antecedente de este Me Too? Sí. Abrió el camino para mostrar con claridad cómo el poder, la sexualidad, los abusos se expresan en la sociedad contemporánea. Totalmente, yo creo que es uno de los puntos claves, ¿no? Que hoy, si tú ves en Estados Unidos, las víctimas se agruparon, hicieron alianza con abogados, claro, y ahí más bien no era solamente el tema de la justicia, sino el tema económico, en diferentes países, en Italia, en Alemania, etcétera, y sobre todo en Chile. En Chile hubo una presión política de estas organizaciones que tuvieron la capacidad de aliarse a otras y sumar su iniciativa con otras. En México no tenemos eso, lamentablemente no tenemos ese nivel, y que pues, las víctimas están aisladas. Entonces creo que uno de los grandes retos en México hoy por hoy es que la sociedad, sobre todo la sociedad civil organizada, se articule en torno a un tema como este, ¿no? Bernardo, muchísimas gracias por estar con nosotros comentando este apasionante y terrible, por otro lado, libro. Sí, no, al contrario, te agradezco mucho la oportunidad de poder conversar, porque son temas muy actuales y son temas que no solamente atañen a México, sino América, todo lo que es América Católica está cruzada por esta problemática. Muchas gracias. Y ustedes, amigos, amigas, muchas gracias por su amable compañía el día de hoy. Ya saben, los esperamos la semana que viene aquí por Telesur. Hasta la próxima.